Hola mis queridos hermanos y amigos, aquí estamos nuevamente para escudriñar las Sagradas Escrituras, con un tema muy pertinente para estos días, y es que los tiempos avanzan, los seres humanos cambian, Dios permanece en el ofrecimiento para que el ser humano pueda modificar sus conductas y es reiterativo cuando plantea la necesidad de los cambios de mente, de corazón y de espíritu. Siempre Él está pensando en que el ser humano necesita cambiar de vida, y por eso la propone a través de Cristo Jesús. Hay un texto muy interesante que quiero leer y que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí, Dios propone un cambio propositivo, porque el ser humano debe pensar en ser diferente cada día, sobre todo escuchando la voz de Dios que lo orienta y que desea que el ser humano viva mejor cada día. Los cambios que propone el Señor tienen mucho que ver con su desarrollo personal y colectivo. También las mejoras en cuanto a su construcción mental, emocional, educacional y económica. También ofrecer, y eso es interesante, soluciones a todas aquellas situaciones que demandan ser cambiadas y que no es bueno que la persona siga con estas situaciones sin definir. También el cambio tiene que ver con construcciones nuevas, construcciones no solamente desde el tipo de vista de vivienda o de infraestructura social, sino las construcciones de la personalidad, del carácter, de la mentalidad, de la vida espiritual. Y también este cambio apunta al logro del bienestar. Sí, inconsciente o conscientemente el ser humano quiere lograr su bienestar, pero no tiene los lineamientos, no tiene el conocimiento, no tiene las formas para lograr este bienestar. Ahora este cambio avanza y presenta un recurso muy interesante que hay que aprovechar con mucha prudencia, con mucha sabiduría, que es la tecnología. Y viene a bien pensar en eso, porque la tecnología como herramienta nos ayuda a ir mucho más avanzado en cuanto a la utilización de las herramientas que tienen que ver con el equipamiento. También el cambio propone que el ser humano tenga descubrimientos, es decir, que no se quede estático, no se quede en lo común, sino que siga avanzando. Y esto lo logra la ciencia, pero también lo debe lograr el ser humano al buscar las maneras de descubrir nuevos horizontes, nuevos planteamientos, nuevos sentidos de vida para alcanzar lo que ya vimos, que lo hemos comentado sobre el bienestar. La economía es otro cambio. Cada día el ser humano debería pensar en mejorar sus condiciones económicas y desarrollar esas capacidades que cada uno de nosotros tenemos
somos de cierta manera emprendedores y hay que descubrir qué es lo que podemos hacer para superar la pobreza, la miseria y la escasez. También hay que pensar que dentro del bienestar humano, Él quiere tener los recursos necesarios para una vida más tranquila, una vida en paz, una vida no de afanes, no de preocupaciones, sino una vida que se ha cimentado en su trabajo, en sus negocios, en sus emprendimientos, para que pueda vivir con solvencia y tenga los recursos necesarios. Avanzamos en la cuestión de la enseñanza. Los estados, los gobiernos, los países, cada día piensan en cómo mejorar la enseñanza. Y en el ser humano debe buscar los elementos cognitivos para aprender, para que esas enseñanzas puedan llevarse al aprendizaje y entonces así sí hay cambios. Esos cambios propositivos que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Por eso el texto nos llama a que tengamos un momento de reflexión que permita la búsqueda de Dios y que Él sea el que nos ayude con esos cambios y que nos ayude a mejorar calidad de vida. Y Él propone lo siguiente: si se humillare mi pueblo. Este es un elemento fundamental, o es una recomendación más bien fundamental de parte de Dios. El ser humano sigue con altivez, con orgullo, con prepotencia. Y esas son barreras que le impiden avanzar muchas veces en la sociedad y también delante de Dios. Dios pide que la persona se humille, y el humillarse significa encontrarse consigo mismo para entenderse, con el fin de darse cuenta que no todo lo sabe, no todo lo puede, no todo lo alcanza. Así que en medio de este autoconocimiento aparece la recomendación de Dios para que ese ser humano que quiere vivir mejor, pero que muchas veces no sabe cómo hacerlo, venga a la palabra de Dios y encuentre estas recomendaciones que aparecen aquí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esa humillación la pide Dios a nivel del mundo. Y por eso esta meditación se llama El mundo cambia si clama a Dios. El mundo cambia si clama a Dios. Y es cierto, hay que buscar la presencia de Dios, la ayuda de Dios, la orientación que Dios puede darnos para vivir cada día mejor. Así que la propuesta de Él es humillarse, es decir, reconocer la incapacidad, la dificultad, la lucha, la impotencia, para que Él entonces sea invocado, para que Él sea llamado a formar parte de ese propósito de la vida de cada uno que busca a Dios. Sigue diciendo el texto, y es interesante cuando nosotros lo analizamos punto por punto. En cierto sentido, y es importante recordar que a partir del Edén, luego de ser sacados, el hombre pierde lo más precioso y lo más maravilloso que Dios le dio, porque no obedecieron a Dios. Y esa situación de desobediencia tiene que, a través de los tiempos, evaluarse para no cometer el mismo error de Adán y de Eva. De tal manera que
hay que tener el Edén como fin, pero también el Edén como el lugar y los recursos que allí habían y que Dios se los dio a la pareja para que vivieran en bienestar y que lo perdieron por desobediencia. El bienestar, pues, que Dios tiene para el ser humano es latente, está constante, es un llamado de Dios para que sea buscado ese tipo de vida que ayuda a todos. Ahora, es importante también mirar que no se logra el bienestar precisamente porque la persona está desconectada de Dios, de el hombre hacia Dios, no de Dios hacia el hombre. Tenemos que aprender que Dios de alguna manera injerencia en nosotros. Así que es el ser humano el que se divorcia, no permite que la relación con Dios fluya, que haya una conexión constante, permanente. Es el hombre hacia Dios. Dios sí, porque Dios no puede abandonar a las criaturas que hizo con mucho amor. Entonces, el ser humano, en esa manera de vivir, pensando que es lo mejor, se empieza a interesar por los malos caminos, las malas conductas, los hechos incorrectos, las equivocaciones. Cuando el ser humano desorientado comete este tipo de actos que son pecado para con Dios, no puede vivir a plenitud. Y vamos a mirar el cómo el ser humano se desconecta de Dios y no quiere la intervención de Él a causa de que es orgulloso, que es vanidoso, que es prepotente. Y con esto está rechazando la ayuda de Dios, la benevolencia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Prefiere estar en la indiferencia, en el rechazo y en las maldades que buscar esa alianza con Dios que le conviene muchísimo. Por eso el texto llama a la humillación, pero también a buscar el rostro de Dios. Esta búsqueda no tiene nada que ver con algo material, ni tampoco vamos a pensar que Dios lo vamos a encontrar con apariciones o lo vamos a encontrar en una imagen o en una estatua. No, a Dios se le busca en oración, se le busca con la intención de relacionarse con Él, de conectarse con Él. Si la persona clama a Dios como plantea aquí el texto, entonces es posible, y cuando digo es posible, no es que esté dudando de esta expresión, sino que se posibilita el buscar a Dios, el conectarse con Dios y relacionarse con Dios. Vamos a mirar un texto que paralelo al de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos amplía un poco el cómo clamar a Dios para que Dios nos muestre cosas grandes y ocultas que no conocemos. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La recomendación de Dios aquí y que plantea Jeremías en su libro es que hay que orar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que entrar en una comunión, digamos ya mucho más disciplinada, mucho más interesada, para que Dios entonces así escuche, atienda y nos muestre y nos atienda en lo que nosotros buscamos de Él, clamamos de Él. Cuando clamamos a Dios, Dios tiene una respuesta. Él va a responder. Qué interesante, ¿no?
Así que nuestras oraciones no son en vano. Nuestras oraciones no quedan en el aire. Nuestras oraciones llegan a los oídos de Dios y Dios responde de una manera especial. Y agrega el profeta que Dios va a mostrar grandes cosas, las va a enseñar y nos las va a entregar, cosas que ni siquiera nos las hemos imaginado, cosas extraordinarias, milagrosas, celestiales. Todo esto gracias al clamor que hacemos a Dios. Todo eso gracias a la oración que hacemos a Dios. Y esto es lo que nos pide Dios. Este clamor de que nos habla Jeremías es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. Primero, que seamos humildes, que nos humillemos delante de Él. Y segundo, que le clamemos, que le busquemos. Cuando empecemos a ver la obra grande y poderosa de Dios en nosotros y que las hace Dios por nosotros, entonces vamos a cambiar. Y si cambia una persona porque busca a Dios, la otra que clama a Dios y la otra que clama a Dios y la otra que clama a Dios, pues todo ese grupo de personas cambiadas cambiarán al mundo. Yo esperaría que todo el mundo clamara a Dios, porque el mundo necesita cambiar. El mundo debe cambiar, pero para que cambie el mundo es necesario que el ser humano conozca a Dios, busque a Dios, ame a Dios, obedezca a Dios. Eso es necesario porque de lo contrario no pueden venir los cambios. Entonces, mis queridos hermanos, este es el propósito que tienen las Sagradas Escrituras para enseñarnos que Dios sí quiere cambiar al mundo, sí quiere lograr que se acabe la violencia, las agresiones, las humillaciones. Dios quiere que se acabe la pobreza, la miseria y todas aquellas cosas que agobian al ser humano. Dios quiere eso, pero si el hombre no clama, si el hombre no le busca, si el hombre no pide que Dios influya en su vida de una manera consciente, entonces esto no se puede lograr. Al escuchar en las Sagradas Escrituras que Dios va a responder, como lo dice Jeremías 33:3, entonces tenemos la seguridad y la certeza de que nuestra oración sí va a ser respondida. A la vez, Dios no solamente se queda en responder aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad y le clamamos a Él, sino que Él nos va a mostrar cosas grandes, ocultas, maravillosas, cosas extraordinarias. ¿Y saben por qué lo hace? Porque Dios quiere mostrarse con todo su poder y con toda su gloria ante aquellos que le claman a Él, ante aquellos que le buscan de corazón, ante aquellos que tienen fe en Él y lo reconocen como el Dios. Y eso es importante entenderlo y conocerlo para aprovechar a ese Dios tan grande y tan poderoso. También el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos llama al arrepentimiento, a la reconciliación. Leo el texto que sirve de base a esta meditación. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay una palabra aquí a la que debemos prestar mucha atención: convirtieren. La conversión es la acción en la que uno, estando en una condición de vida, estando en un estilo de vida, deciden por conocimiento, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, deciden por conocimiento cambiar la forma de vivir.
Eso se llama conversión. Es decir, aquí vivimos de una manera, pero Dios nos propone vivir de otra. Y al pasar a la otra forma propuesta por Dios, eso se llama conversión. Y si nos convertimos, entonces el Señor va a perdonar todos los pecados y sanar la tierra. Dios quiere que nosotros, si queremos cambiar, tenemos que convertirnos. Y la conversión no es otra cosa sino dejar de vivir en la maldad, en el pecado, en el vicio, en las malas actitudes, en los malos comportamientos. Y, repito, por conocimiento de las Sagradas Escrituras, por los saberes que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, nos vamos a convertir. Y fíjense que aquí es muy importante ese intermedio, ese paso del conocimiento. No nos convertimos sin saber para qué y por qué. Nos convertimos porque sabemos que al convertirnos al Señor, a Dios, al plan que Él tiene a través de Jesucristo, el regalo de la conversión, entre otras cosas, es perdonar los pecados. Y aquí nos abre la oportunidad el Señor de empezar una vida nueva desde lo espiritual, desde lo mental y también desde lo emocional y sentimental. Fíjense que la propuesta encontrada aquí en este texto que estamos estudiando es que no solamente nos convertimos a Él y nada va a suceder, pero que esa conversión tiene mucho que ver con la construcción o reconstrucción de los procesos mentales. Recordemos que si no hay cambios a nivel espiritual, mental, emocional, pues es imposible que se den en la parte de las acciones de las personas. Tiene que salir de la mente, del corazón, los cambios. Y lo que ofrece el Señor Jesucristo es el perdón de las malas acciones, de los malos hábitos, de los errores cometidos que afectaron y que aún laten en nuestra mente. Están allí en la impronta de nuestra mente. Están registrados. Y por lo tanto, el perdón de los pecados quiere decir que el Señor los limpia, los borra para que no retumben, para que no salgan a la luz, para que no se practiquen. El perdón de los pecados entonces es que se limpia la mente, se limpia el corazón y la reacción de una persona que ha limpiado su mente y su corazón es diferente. A partir de allí viene la construcción de la nueva vida. Y ustedes saben que, bueno, los que hemos leído y estudiado las Sagradas Escrituras, es que la palabra de Dios nos llama a nacer de nuevo, a tener un espíritu renovado, a lograr una nueva mente. La mente de Cristo propone la Biblia. Dice la palabra de Dios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El hombre viejo es dejado a un lado y aparece y se empieza a engendrar el nuevo hombre según Dios. Qué interesante es aprender esto, estudiar esto. Y finalmente, el otro regalo es sanar la tierra. Los hombres cambiados, las mujeres cambiadas, serán los gestores y los autores de las nuevas políticas que permitirán que la tierra, los países, los hombres, las mujeres cambien y entonces tendremos un mundo cambiado, un mundo transformado, no hecho por nosotros, sino que somos instrumentos del cambio que Dios quiere hacer en el mundo. Sí, somos los instrumentos de los cambios que el Señor quiere
en estos tiempos y en todos los tiempos hacer por el mundo, hacer por la gente. Y nosotros somos eso, protagonistas. Veamos entonces cómo logramos la conversión. Quizá usted esté esperando el que se diga el cómo arrepentirse, el cómo convertirse, que es el centro de este versículo que estamos estudiando. Bueno, 7 son los pasos que tengo yo aquí que nos ayudan a convertirnos al Señor. El primer paso es el arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento es el acto por el cual reconocemos que no hemos hecho lo correcto, que hemos cometido muchos errores, que hemos abandonado o desconocido las creencias de Dios o le hemos rechazado, que hemos cometido muchos pecados, hemos afectado la vida de otros y también hemos ido en contra nuestra. Esas acciones son calificadas como pecado. Entonces lo primero que hay que hacer es arrepentirse de esas acciones. Segundo, pedir perdón. Y aquí en este texto habla que Dios va a perdonar los pecados. Reconociendo en el arrepentimiento lo que hemos hecho mal, pedimos perdón para que eso que hemos hecho mal, pues Dios lo borre, lo limpie y no permita que permanezca en nosotros ese tipo de conductas. Tercero, invitar a Jesucristo a vivir dentro del corazón. Jesucristo quiere ser el Señor de nuestras vidas, pero el Señor desde adentro quiere tomarnos para instrumentarnos a una vida diferente, a una vida mejor. Eso es lo que se llama cristianismo. Cuando Jesucristo está dentro de nosotros, somos nuevas criaturas por Él. Somos personas que comenzamos procesos, podríamos decir innovadores, o podríamos decir transformadores, o podríamos decir procesos nuevos, diferentes, para entenderlo mejor. Cuarto, iniciar una nueva vida. Qué interesante es cuando nosotros llegamos a entender que aquellas cosas que hemos hecho mal, no las repitamos más. Y para lograr eso, tiene que haber los procesos de arrepentimiento, de pedir perdón de los pecados y invitar a Jesús. Las cosas viejas pasaron y ahora de aquí las demás son hechas nuevas, propone las Sagradas Escrituras. Perseverar, el quinto paso. Sí, comenzamos conociendo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pero hay que continuar. Es un gran desafío conocer la palabra de Dios. Pero aquí lo más importante es ir construyendo poco a poco el conocimiento juntamente con el entendimiento para que nuestra vida tenga el proceso de cambios, de bienestar, de vivir en unas condiciones mucho mejores. Sexto, adorar a Dios. Es el reconocimiento que en verdad Él vive en nosotros y es el que todo lo puede y es el que todo lo permite. La adoración es muy importante. Cántele, adórele, exáltele. Muy importante hacer eso. Y finalmente el séptimo paso es servirle. Hay que aprender que somos instrumentos de Dios para que otros también puedan llegar a conocer esto que nosotros hemos aprendido. Háblele a otros, instruya a otros, enséñele a otros. También Dios le gusta que sirvamos en la iglesia, en la congregación. Hay muchos oficios a los que podíamos llegar a desempeñarlos para que la obra de Dios continúe. Así pues que esto de encontrarnos nosotros con un texto, aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos llama a eso, a lograr unos cambios. Y si el cambio comienza por uno, y por el otro, y por el otro, y por el otro, y hagamos todas las cosas como Dios nos las manda, entonces veremos un mundo cambiado. Si cambiamos nosotros, cambiamos el mundo.
Y esto es importante tenerlo en cuenta. Como conclusión a este mensaje, recordemos, el mundo no va a cambiar con guerras, ni con tecnología, ni con ciencia, ni con dinero. El mundo cambia cuando el ser humano busca a Dios, se entrega a Dios, sigue los pasos de Dios. Esa es la fórmula, la receta que permite los cambios. Hay que recordar eso. Como aplicación, hoy empieza a cambiar tú. Cambia tú, sigue estos pasos y quiero repetirlos. Arrepiéntete de tus pecados, pide perdón por estos, invita a Jesucristo a morar en tu corazón, inicia una vida nueva en el Señor, persevera en la fe, en la creencia, en la vida espiritual. Adórale con todo tu corazón, con toda tu alma y finalmente sírvele. Estos son los pasos. Y empieza hoy. No es mañana, no es pasado. No te lo propongas. Di en tu corazón y en tu mente, hoy voy a tomar la decisión de cambiar y voy a clamar a Dios para que ese cambio se dé en mí. Comienza hoy. Pero que Dios, que te va a ser el compañero en este proceso, logren juntos las propuestas del mismo Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.